A ver, bueno, ajá. Muy bien. Ahí estamos de vuelta. Hemos vueltado. Espero que le aviso al resto. A ver qué onda. Bueno, entonces decíamos que eh, decíamos entonces que el ADN codifica para justamente la síntesis de las proteínas. Es decir, esa es la función del ADN. Y ahí está el porqué de las frases: el ADN codifica la información genética o le trae la información codificada. Claro, la trae codificada en secuencias de nucleótidos. Es un código. Un código que podría ser un código que podría ser un código de letras, ¿no es cierto? De base nitrogenada que representan como letras. Entonces, tenemos un código y ese código sirve cuando uno lo descifra, en vez de decir el horóscopo, por ejemplo, el código sirve para acomodar aminoácidos. Y cuando acomodamos los aminoácidos, formamos proteínas. Y como las proteínas son las que determinan las funciones de nuestro cuerpo, entonces es así como el ADN trae toda nuestra información para vivir. Es la información de la vida misma la que trae el ADN. Si no hubiera ADN, entonces no podríamos fabricar, por ejemplo, una enzima. O, por ejemplo, nosotros decimos fabricar una proteína, pero puede ser una función de la célula, por ejemplo, lo que querramos aumentar en su cantidad. Por ejemplo, si queremos aumentar el metabolismo general de las células para que crezcan y para que se dividan y para que haya un crecimiento en el organismo, por ejemplo, podemos enviar una molécula al núcleo y que esa molécula en el núcleo active muchos genes de muchas proteínas que sirven no solamente para estructuras, sino que sirven por ahí de enzimas que intervienen en el metabolismo de esa célula. Y entonces aumenta el metabolismo. Un ejemplo de eso podría ser la hormona tiroidea. Todo el mundo escuchó hablar de la hormona tiroidea, ¿verdad? Quiero suponer que sí. La hormona tiroidea es una hormona que es una hormona que es una hormona que interviene en aumentar el metabolismo de todas las células. El metabolismo de base de todas las células se ve incrementado por acción de la hormona tiroidea. ¿Y cómo se aumenta el metabolismo de todas las células? Bueno, aumentando el número de reacciones que se producen en una célula. Bueno, el número de reacciones que se producen en una célula, entonces aumentan. ¿Y por qué aumentan? Y porque hay más enzimas. ¿Y por qué hay más enzimas? Porque hay mayor síntesis proteica. ¿Y por qué hay mayor síntesis proteica? Porque el ADN está siendo estimulado en distintos puntos donde hay comienzos de genes que tienen que ver con esa síntesis de proteínas, en este caso enzimáticas. Motivo por el cual, entonces, si yo quiero estimular una función, ya sea global, como puede ser aumentar el metabolismo, o una función particular, como puede ser una degradación de una molécula determinada o una síntesis de una molécula determinada, y necesito enzimas, entonces tengo que fabricarlas y puedo utilizar el mecanismo de estimular el ADN. Es decir, se induce al ADN para que el ADN forme ARN mensajero, para que el ARN mensajero se una al de transferencia y este traiga los aminoácidos y se formen proteínas. O sea que la función, la fabricación de la proteína está directamente relacionada con el ADN. Y las células humanas fabrican las proteínas que fabrican porque tienen el ADN que tienen. Y hay segmentos de ADN que pueden codificar y no expresarse en algunas células, sí. ¿Y por qué no lo hacen? Y porque tienen inhibiciones. Hay inhibidores específicos en determinadas células. Y en otros hay estimuladores para que se haga, para que un pedazo de ADN funcione y no otro. Y entonces hay células que expresan una determinada parte del ADN y otras que no. O sea que dentro de un cuerpo no todas las células expresan todo el ADN, porque si no tendríamos células hepáticas
fabricando hueso, y células del hueso fabricando hormona tiroidea y así. Pero eso no sucede porque hay pedazos de ADN que codifican, pero que no expresan en todas las células. ¿Está bien? O sea que los genes están en todas las células, pero no codifican en todas. Y los genes, a su vez, determinan las características que tenemos. Que esa era la pregunta inicial la semana pasada. ¿Cómo es que el ADN, qué tiene que ver el ADN con nuestras características? ¿Qué tiene que ver el ADN con el color de ojos? ¿Por qué el color de ojos en relación a lo que conversamos? ¿Por qué el color de ojos puede estar relacionado con el ADN? Bueno, espere porque no le escuché. Dijo algo, pero no escuché. A ver. ¿Alguien dijo algo? No. Espere. A ver, alguien que me salude porque estoy sin escucha, me parece. Hola. Hola. Sí. Escucha. No, estaba con escucha, estaban todos en silencio, no había respuesta. Esperando Bien, una respuesta. Porque están bueno, entonces, los códigos. ¿qué tiene que ver el color de ojos con mi amigo el ADN? Bueno, resulta que el ADN codifica para proteínas. Bien, muy bien, perfecto. ¿Y el color de los ojos qué tiene que ver con eso? Bueno, resulta que el color de los ojos está dado por una proteína pigmentaria que se llama melanina. Entonces, cuanto mayor melanina, más oscuro el ojo. Cuanto menos melanina, más claro, excepto que falte completamente, en cuyo caso el ojo se pone rojo. ¿Está bien? O sea, es del ojo, como del pelo, de la piel, es lo mismo. A ver, alguien habló ahí, pero no la escuché. Yo digo, cuando hablamos del color de los ojos, es lo mismo No, también que espera, hablamos a ver, del espera color. porque no te escucho. A ver si soy yo solo que no te escucha o el resto te escucha. ¿El resto me escucha? ¿El resto la escucha? Sí, se te a escucha. Mónica? Sí, se te escucha bien. Entonces, espera, vamos a hacer así. Proba ahora. Hola, ¿se escucha? No, ahí tampoco te escucho. Espérate en la próxima. Una más. Y no pedimos más. Y ella escuchaba perfecto, pero no sé qué pasó. A ver, otra vez. Espera. Ahora, A ver. ahora. Capaz que lo que tengo para decir es una pavada, por eso no me Espere. escucha. Cancelen los autobús, aumente el volumen. No sé cómo es la historia. Y esto Bueno, son no cosas de importa, me repente, porque quedo yo con la venía escuchándolos duda. perfecto. ¿Y Me ahora qué quedo con la onda? duda. Besito, besito. Ujú. Espere. Y ahora, a ver, ¿alguna voz por ahí? ¿Un hola? Hola, hola. Ahí Va está, otro, bueno. a ver, hable otro. La Ahora profe. sí. Ah, Hola, ahí está. Sí, ¿qué decía Mónica? bueno, decía, con respecto a la melanina. Sí, Cuando hablamos de color de ojos, o sea, del código que tiene el color de ojos, también hablamos lo mismo con el color de piel, el color del pelo y todo. O sea, no solamente del color de ojos, ¿no? exacto. Ok, es Sí. una pavada, ¿no? Sí, sí, igual ahora iba a comentarle justamente eso, pero está bien, sí, es lo mismo, sí. La melanina es la misma. Lo que da la coloración a nuestra, lo que da pigmentación a nuestra piel en términos generales es la melanina. Esa melanina simplemente es una proteína. Entonces, las células de la piel fabrican melanina. ¿Está bien? Los melanocitos. Tienen capacidad de fabricar en mayor o menor medida de acuerdo a cómo es que el ADN está encargado de fabricar esa cantidad de melanina. Entonces, una persona que fabrica mayor cantidad de melanina tiene coloración más oscura de su piel, de sus ojos, de su cabello, de su todo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿qué relación tiene el ADN? Bueno, indudablemente se necesita ADN para fabricar melanina. Si mi ADN está determinado para fabricar un tipo de melanina o una cantidad, o tiene mi ADN poca capacidad para expresarse, tiene poca capacidad de expresión ese ADN. Si la tiene nula, no fabrico nada. Y si la tiene pobre, fabrico poca. Y si tiene una capacidad significativa de fabricar melanina, entonces fabrico mucha. Y cada vez que fabrique melanina, se me va a colorear la piel. Entonces, ¿cuál es la relación entre el color de piel y esa información genética? Bueno,
La información genética es la que determina esa característica, que es el color, dada por Profe, la ¿le puedo hacer una característica. pregunta? ¿Sí? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con las personas albinas? Que a veces, no sé, ponele, no tienen toda la familia albina, pero nace No, alguien albino. sí, y albino es el que no fabrica justamente melanina. No tiene Y capacidad de pero, y fabricar. pero ¿qué tiene que ver con en la parte genética? O sea, ¿de dónde salió esa Claro, persona? y la O sea, genética ¿por es qué? el pedazo de ADN que tiene que codificar para melanina no está, o no está, no se expresa. Tiene una deficiencia, una modificación, por la cual o no está ese pedazo de ADN, o el pedazo que está, que corresponde a esa codificación, no es expresable por algún motivo. Pero ¿Puedo en hacer una definitiva, pregunta? sí, pero en definitiva es culpa del ADN. Culpa del ADN, es responsabilidad que el ADN no está. No es que la melanina no se fabricó porque un día a la mañana los melanocitos dicen no vamos a fabricar melanina. No lo fabrican porque no tienen el ADN para fabricar la melanina. Ya sea que, que lo tienen, pero no se puede expresar porque está inhibido por algún motivo, o ya sea que ese segmento tiene alguna falla, un pedazo que no funciona, que no se puede transcribir, por ejemplo, y entonces la persona no puede expresar ese gen. No puede expresar el gen, Ah, entonces no se fabrica esa proteína. Sí, pregunta. gracias, profe. Y por ejemplo, con el tema de, yo te pregunto si esta melanina puede ir decreciendo a medida que pasan los años, o sea, con la edad. Sí, todo puede Porque hay pasar. porque las canas, por ejemplo, No, bueno, pero ahí no es una ausencia de melanina por ¿no? déficit genético, no, no. Eso no es eso es porque es por envejecimiento del folículo piloso, pero no es por un problema Bueno, de melanina. O sea, bueno, pero está bien, igualmente el envejecimiento, por supuesto, que puede traer alteraciones en funciones de síntesis de alguna proteína, pero en general esas alteraciones no tienen que ver con un defecto genético. No hay un defecto, puede haber una mayor inhibición de un segmento o lo que fuera, pero no un defecto genético. No es que se genera un defecto genético, no es que los genes de todo el cuerpo relacionados con la síntesis de esa proteína se anulan o se pierden en un momento determinado. Eso es lo que creemos ahora. Ojo porque está cambiando eso, hay una cosa que se llama epigenética, que habla sobre cómo a lo largo de nuestra vida pueden modificarse inclusive el ADN y esas modificaciones pueden pasar a nuestra descendencia. Pero hasta el día de hoy decimos que esos cambios por ahí no son abundantes en nuestro organismo y son cuando aparecen algo puntual, no relacionado con todas las cosas que nos pasan habitualmente, como no sé, una arruga, que es una cana. Bueno, conclusión, el Profe, ADN, sí, perdón, antes de que cambien de tema. Estoy viendo mis apuntes y me quedó una duda en una parte. sí. ¿Viste el dibujito que mostraste ese en el que está los codones unidos a los anticodones? Ese. Ajá. Mi pregunta es si los aminoácidos em, están unidos em, por una cuestión de cómo están unidos los anticodones con los codones o no tiene nada que ver. No, el No sé si se entendió la aminoácido, pregunta. no del todo, pero igualmente te cuento. El aminoácido es específico para cada anticodón, sería. En realidad, yo le podría llamar, en vez de ARN transferencia, le puedo llamar directamente a cada uno de estos, le llamo un anticodón. Obvio, hago el obviado de que es toda una tira de ARN y le llamo directo anticodón. Entonces digo, el anticodón AAA, por ejemplo, lo uno a glicina. Cada vez que haya un anticodón AAA, entonces voy a tener una glicina. Acá tengo otro, ¿ves? Otro AAA, una glicina. Por acá tenía otro al principio. Un AAA, una glicina. O sea que la unión de los anticodones con los aminoácidos es específica. Y como los anticodones tienen una secuencia determinada, entonces no se puede no unir a otra cosa que no sea el codón específico. O sea, un anticodón no se puede unir a un codón que no sea el específico. Si el anticodón es AAA, el codón va a tener que ser U. No existe otra opción. Por lo tanto, si mi secuencia dice AAA, AAA, AAA,
arriba va a tener que venir triple U, triple U, triple U, y por lo tanto va a tener que ser glicina, glicina, glicina. No hay opción. ¿Se entiende cómo es o no? Sí, sí, gracias. No hay por qué. O sea que eso es lo que determina la secuencia. Y como la secuencia determina qué es la proteína en particular, porque si yo cambio la secuencia, la proteína ya no es la misma. Tanto es así que hay proteínas animales como las humanas, que son similares, pero que tienen alguna variación de aminoácidos y que ya no funcionan de la misma manera. Recién hablábamos de la insulina. ¿El humano puede utilizar insulina de animales? ¿Podemos utilizar insulina de animales en nuestro cuerpo? No, Sí. Sí, Podemos. se utiliza la insulina de animales. ¿Cómo? Se utiliza la insulina de animales. Claro, por eso, podemos. Es lo que acabo de decir, podemos. Usamos insulina bovina e insulina porcina, que es muy parecida a la humana. No pero es esa igual, no se inyecta, ¿se puede inyectar esa? ¿sí? Sí, Y en lo que Ah, es se la usa. que se inyecta. Ahora ya se usa recombinante, prácticamente nada, pero hace no mucho, 10 años atrás, 20 años atrás, todavía se usa igual, porque acá estamos en Buenos Aires, pero en otros lugares todavía se sigue usando la bovina y la porcina. Pero no es exactamente igual a lo humano, no es exactamente igual. Cumple una función similar y es útil, pero no es la misma insulina. Incluso puede causar reacciones para personas pueden haber personas que tienen reacciones a esas insulinas porque son de animales. Pero se siguen llamando insulinas porque cumplen la misma función y las secuencias de aminoácidos son casi iguales. ¿Está bien? Bien. Ahora, la siguiente pregunta es, si a mi ADN le saco el pedacito de la insulina que codifica para insulina, o sea, le saco el gen de la insulina, mi ADN, y lo meto en otra célula, lo meto dentro de una célula X, donde hay material y donde hay enzimas para fabricar más ADN, y para fabricar ARN mensajero y para fabricar proteínas. ¿Podré fabricar proteínas con ese pedazo de ARN? ¿Podré fabricar el pedacito? Yo saco el pedazo de el pedazo de ADN, saco el pedazo de ADN para fabricar insulina y lo meto dentro de otra célula. ¿Podré fabricar insulina en otra célula, aunque no sea humana? Yo creo que sí. Se puede. Tanto es que se puede que eso se llama justamente insulina recombinante humana y la hacemos todos los días y es la que se utiliza en todos los comercios. Los laboratorios hacen eso. Colocan un pedacito de ADN en bacterias y esas bacterias, esos pedacitos se llaman plásmidos, se colocan en el ADN, se le ensamblan en el ADN de la bacteria y la bacteria se da cuenta que es suyo y fabrica insulina como si fuera para ella. Después se abre la célula, se purifica la insulina, etc. y obtenemos insulina. ¿Se entiende? O sea que el método, fíjense que como hemos avanzado en esto y entendido de qué se trata, que podemos sacar los genes y fabricar el producto del gen fuera de las células. ¿Está bien? Fuera de células humanas. Bueno, entonces ahí tenemos síntesis de proteína. Eso es muy importante que sepan bien síntesis de proteína porque esa es la base de la vida. Es parte de la base de la vida. ¿Está bien? El entender esto. Y es el entendimiento de por qué los genes tienen que ver con todo. Claro que tienen que ver con todo. ¿Por qué tienen que ver con la estatura los genes? ¿Por qué la estatura tiene que estar en los genes? Bueno, hay distintas Por el circunstancias. mismo motivo que está lo del color de ojos, Bueno, porque bien. debe haber una porción que se dedique, que Por está... ejemplo, podría ser que una porción de ADN está codificando para la hormona de crecimiento. Si un individuo fabrica más hormona de crecimiento que otro, es muy probable que crezca más. Si fabrica más insulina que otro, va a tener más desarrollo también. Somos el producto de esa combinación de expresión genética.
pero somos eso, no otra cosa. O sea, lo que somos es a lo que llegaron la mezcla de nuestros genes, de lo que están fabricando nuestros genes, pero no somos más que eso igual, más de eso no hay, somos eso. Si yo fabrico mucha hormona tiroidea de chico, probablemente, no, aunque sea normal, pero un poquito más de lo que fabrica cualquier otro, o lo que fabrica otro individuo, probablemente mi cuerpo desarrolle de una manera, probablemente no, va a desarrollar de una manera distinta que el otro individuo, y por ahí el otro fabrica más hormonas de crecimiento, entonces nos parecemos físicamente, pero uno con unas características y otro con otras, y así mezclamos los cientos o las decenas de miles de proteínas que tenemos en el cuerpo, y somos esto que estamos acá. ¿Está bien? Bien, así que así es como la relación que hay entre el genoma humano y nosotros como individuos. Así que, nada. Bueno, entonces ahí tenemos para qué servía el ADN y el ARN también. ¿Está bien? Eso era lo que veíamos. Entonces, al ver esto, vimos también para qué sirven los ribosomas. ¿Está bien? Porque estamos hablando de funciones celulares. Y me voy a funciones celulares de unas cosas más que necesito saber, dos cosas más que necesito saber de funciones celulares, que son los retículos endoplásmicos y el Golgi por un lado, de los membranosos, y la mitocondria por otro, que también es membranosa. Bien, ¿para qué sirven los retículos endoplásmicos y el Golgi? Son simplemente sitios de síntesis y empaquetamiento. El ribosoma, que está pegado en el retículo endoplásmico rugoso, permite que el retículo endoplásmico incorpore dentro del saco que constituye ese retículo endoplásmico, incorpore proteína. ¿Proteína que sale de dónde? Sale directamente de la síntesis del ribosoma. O sea que si yo tengo un retículo endoplásmico, bueno, tengo pilas de hojitas llenas de dibujitos y no encuentro una hojita libre. Bueno, decía, el retículo endoplásmico es un conjunto de sacos. Acá tengo. Ah, ¿quién dijo que no tenía? Acá encontré. El retículo endoplásmico entonces es un conjunto de sacos, y esos sacos pueden tener ribosomas. Ahí está. Entonces dibujo un pedacito y dibujo dos ribosomas para que se entienda más o menos la disposición. Ahí está, un saco. Ahí dibujé un saco aplanado y dos medios ribosomas cortaditos, ¿se entiende? Como si fuera un saco, como una bolsita acá adentro, ahí como una bolsita, y ahí está el ribosoma pegado a la pared. Acá hay uno y acá está el otro. Y los ribosomas pueden fabricar proteínas. Yo acá lo único que voy a dibujar es simplemente la proteína cayendo nada más, para que no se nos haga un problema. Ahí está una cadena de aminoácidos y acá tengo una proteína formadita ahí. Ahí está. Dos ribosomas fabricando aminoácidos, fabricando proteínas que caen dentro del retículo endoplásmico rugoso. Las proteínas caen en el retículo endoplásmico rugoso y son allí procesadas. ¿Qué significa procesarla a una proteína? Significa modificarle
la secuencia de aminoácidos finales, por ahí a veces se les cortan los extremos o a veces se las combina con algo más. En términos generales, el retículo endoplásmico sintetiza la proteína y la modifica un poquitito. ¿Qué hace el retículo endoplásmico con esa proteína? Se la envía al aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi, ahí sí, la une con proteínas. A ver, acá, esperen un poquito, que vamos a hacer así. Espérenme. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo había leído que el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos y el rugoso proteínas, pero Sí. ¿qué relación hay entre ambos? ¿Por qué, por ejemplo, están juntos? Sí, es como una cisterna, o sea, yo miré la foto y me parecía así como una cisterna, y el rugoso lo que difería del liso es que tiene los ribosomas, que los ribosomas también son proteínas que esos ayudan a sintetizar las proteínas, pero ¿por qué están juntos ¿por qué si ambos, digamos, sintetizan cosas distintas? O sea, ¿cuál es la relación? Pero ¿cómo juntos? No entendí lo que me estás preguntando. Claro, no están como no es como una continuación, solamente que uno No. es liso porque... No. Son dos organelas separadas. No son lo mismo. No. ¿Están separaditas? Sí, están separadas. Sí. El retículo endoplásmico liso está separado del rugoso. Y el liso y el rugoso tienen adentro distintas cosas, porque el liso adentro tiene enzimas para trabajar con lípidos, efectivamente, cosa que el rugoso no tiene. No lo estoy compartiendo y les comparto. Y acá vemos entonces esto. La policía viene a buscarnos. Bueno. Entonces, ahí estábamos. Ahí tiene. Hacer eje. Parece que están juntos, pero no están juntos, están separaditos. Son dos estructuras similares, pero una trabaja con una cosa y otra con otra y son diferentes. Acá está, ¿ven? Entonces, a ver. Lo que pueden tener, lo que sí pueden tener, que ahora lo pienso es, porque estoy pensando en lo que vos me decís para que no te diga una cosa por otra, es que en algunos casos lo que puede pasar es que hay alguna comunicación entre el liso y el rugoso, en el sentido que algunas proteínas vas a tener que combinarlas con lípidos. Entonces ahí puede haber alguna combinación entre endoplásmico liso y endoplásmico rugoso. Bueno, acá vemos esto. Este es un endoplásmico rugoso y acá se ven vesículas que se van fabricando, ven vesículas que se van fabricando y esas vesículas ¿a dónde van a parar? Van a parar al aparato de Golgi. ¿Y qué hace el aparato de Golgi? ¿Ven? Acá dice glucoproteínas o glicoproteínas, glucolípidos, es decir... Profe, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, pero ahí, por ejemplo, en la foto se ven que están juntos. Sí, esto es para, bueno, ahí se ve, acá dice, de transición, ¿ves cómo le llama? Retículo endoplásmico de transición, ¿ves? Porque hay porciones que pueden estar juntas para esto que te digo, para unir una proteína a un lípido, pero en realidad son dos estructuras que fabrican cosas separadas. Porque acá, claro, sí, yo había leído eso, pero por eso no entendía la relación y qué no, onda. la relación puede ser juntos. porque, sí, pero no, vos tomalo como que son estructuras separadas, porque vos fíjate, si bien pueden estar como acá, como tocándose, continuándose en algo, porque acá hay una continuación en un pedacito acá, ¿ves? Todo lo demás está separado, ¿ves? Todo esto fabrica proteínas, toda esta zona, todo esto está fabricando proteínas, y esto fabrica lípidos. En algún caso, alguna proteína, por ahí porque la tenés que combinar con algún lípido, bueno, utilizás las dos cosas. Pero quien hace en general las combinaciones es nuestro amigo el aparato de Golgi, que es el que termina formando, ¿ves? Forma glucoproteínas, glucolípidos, lipoproteínas. El quien termina de armar es este. Y acá se fabrican por separado. Y se fabrican vesículas como estas. Entonces acá adentro se fabrica la proteína, acá adentro se fabrican los lípidos y se van formando estas vesículas. Y estas vesículas pasan al aparato de Golgi, que las incorpora. Y el aparato de Golgi sintetiza a partir de esto proteínas unidas con glúcidos, con lípidos, es decir,
procesa, se dice, el aparato de Golgi, estas proteínas y estos lípidos los procesa ¿para qué? Para exportarlos. También el aparato de Golgi fabrica unas vesículas, el aparato de Golgi fabrica vesículas que cuando llegan a la pared simplemente se pegan a la pared, a la membrana celular y forman membrana nueva. O sea que el aparato de Golgi sirve para formar membrana nueva y para formar vesículas, se llaman con productos de exportación, así se llaman, vesículas con productos de exportación, que pueden ser proteínas, que pueden ser glúcidos, pueden ser lípidos, lipoproteínas, glucoproteínas, glucolípidos, que son secretados. Por ejemplo, una hormona como nosotros mencionamos, por ejemplo, la hormona de crecimiento es una glucoproteína. No, la de crecimiento es una proteína. Por ejemplo, la folículo estimulante, por ejemplo, es una glucoproteína. Está bien, es una glucoproteína, entonces se fabrica como proteína, se va al Golgi, el Golgi la reacondiciona, le une glúcidos, la empaqueta así, podría ser así, la empaqueta como este polvito que está acá, sucede esto y a continuación esto. Se libera la glucoproteína. ¿Está bien? Es decir que dentro de la célula tenemos un aparato de formación de productos de exportación. ¿Está bien? Y ese aparato está representado por el retículo endoplásmico rugoso, por el endoplásmico liso y por el aparato de Golgi. ¿Está bien? El aparato de Golgi además puede empaquetar cualquier cosa, de modo tal que el aparato de Golgi puede empaquetar enzimas que van a quedar dentro de la célula. El aparato de Golgi en forma de lisosoma. ¿Está bien? El aparato de Golgi puede empaquetar también peróxidos, es decir, especies reactivas del oxígeno y está fabricando peroxisomas. ¿Está bien? En definitiva, estas tres organelas están relacionadas entre sí y tienen como función la síntesis y la preparación de productos que mayormente se van de la célula. Y los ribosomas que están sueltos, acá no hay ninguno dibujado, pero los ribosomas que están sueltos tienen la función de fabricar la proteína propia de la célula, la que va a usar la célula. Por último, la última organela corpuscular a la que hacemos referencia es la mitocondria. Y en esto ustedes ya saben, porque al ver bioquímica ya saben de la mitocondria. ¿Para qué sirve la mitocondria? Aparte lo hablamos mil veces, ya varias veces lo hablamos. Interviene en la respiración celular. Respiración. Respiración celular. ATP, fabricar ATP. Perfecto. ¿En qué consiste la respiración celular? En la producción de ATP. Energía. No. En la degradación de la glucosa. ¿Cómo? En la degradación de la glucosa. No. Cada cosa tiene su nombre. ¿Está bien? Cuando degrada Fosforilación. ¿Cómo? La fosforilación, perdón. Bueno, la fosforilación es la formación de ATP. Vamos a darle el nombre a todo, mira. Agarro la glucosa y la divido. La fracciono, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese proceso? Glucólisis. Glucólisis. ¿La glucólisis requiere oxígeno? No, es anaeróbica. No, es anaeróbica. ¿Cuál es el producto de la glucólisis? Piruvato. Piruvato. Bien. Ahora el piruvato lo transformo en otra molécula que se llama Acetil-CoA. Acetil-CoA. ¿Y qué hago con el acetil-CoA? Entra en el ciclo de Krebs para seguirse oxidando. Ciclo de Krebs. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Está bien? Sí, entonces tengo glucólisis anaeróbica o anaerobia. Después tengo ciclo de Krebs. Es el nombre de otra cosa. Tanto es así que, ¿dónde se produce la glucólisis físicamente? En el citoplasma y el ciclo de Krebs en la mitocondria. Citoplasma. Y el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. Ahí entramos a la mitocondria. De hecho, la acetil-CoA necesita un transportador para entrar a la mitocondria. ¿Cómo se llama ese transportador? Coenzima A. El transportador de coenzima A, del acetilcoenzima A. Ay, no sé, pero... No sabemos. Se llama carnitina.
La carnitina es un transportador. Van a ver ustedes, con la experiencia van a ver que hay productos que tienen carnitina. El Polper, por ejemplo. Carnitina. ¿Para qué se usa la carnitina? Para obtener mayor cantidad de energía, para que la célula mejore su forma de obtención de energía. Bueno, pasa la acetil-CoA, ciclo de Krebs. ¿Y cuál es el producto del ciclo de Krebs? NAD, FAD y ATP. NAD, ATP, un poco de ATP, lo mismo que la glucólisis, un poquito de ATP, pero principalmente NAD y FAD, pero ¿cómo? NAD y FAD, porque el NAD y el FAD no lo fabrica el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo que hace es reducirlo. Reducción de NAD y FAD. O sea, NAD y FAD reducidos. Eso es lo que obtengo. Ahora, eso se llama ciclo de Krebs. Y ya obtuve un producto. O sea que... Profe, antes, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Yo había leído que, viste que hay una parte que es aerobia y una parte anaerobia que es donde se produce el ácido láctico. Había leído que esta parte era como para restaurar estas moléculas de NAD y FAD, puede ser. Repetime, no te entiendo bien. Ahí de nuevo, dale. ¿Qué era para qué? Es que yo había leído, viste que hay, está la parte aerobia y la parte anaerobia, que podés obtener piruvato o si no ácido láctico. Entonces, yo había leído que la parte que es Anaeróbica, sí. Claro, La primera que se parte, produce sí. el ácido láctico, que cuando tenés esos dos caminos, si querés obtener piruvato o ácido láctico, Sí. que la del ácido láctico, digamos, la que es sin oxígeno, sin presencia de oxígeno, era para como restaurar las moléculas de NAD y FAD, ¿puede ser? ¿Algo así? Sí, pueden restaurarse, sí, pero igual sí, restauran moléculas de NAD y FAD, sí, pero no tiene que ver ahora con esto específicamente, sí, eso es para restaurar el NAD y el FAD para tener una disponibilidad, sí, pero esto igual no quiero perderme porque en realidad eso va aparte, va camino aparte. Lo que me interesa es qué pasa con el NAD y el FAD, o sea, qué se produce con esta... Perdón, profe, ¿me vuelvo a clase? Sí, gracias. Sí, pues. Con eso estaba lidiando. Decía, ¿qué obtengo? NAD y FAD reducidos. ¿Y qué hago con el NAD y el FAD reducidos dentro de la mitocondria? ¿Qué se obtiene ¿Y con se el tiene que oxidar? NAD y el FAD? ¿Para qué los utilizo? Para después, nada, que se oxiden. Bueno, los oxido, pero al oxidarlos, o sea, la oxidación es el producto final. Voy a obtener NAD y FAD reducidos con el proceso siguiente. ¿Cómo se llama el proceso siguiente? Cadena respiratoria. O cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, que es el nombre del proceso siguiente. En ese proceso hay un salto de electrones producido, iniciado por la cesión de esos electrones por parte del NAD y el FAD, y hay un salto de esos electrones a través de una serie de enzimas que se llaman citocromos. A eso se llama cadena respiratoria. ¿Cuál es el producto final de la cadena respiratoria? Bueno, por un lado se obtiene energía, por otro lado se obtiene el FAD oxidado y por otro lado el oxígeno captura los electrones y forma agua. Entonces tengo el agua, tengo energía y tengo el FAD y el NAD de vuelta como estaban antes. ¿Y cómo se llama el proceso siguiente? El proceso siguiente se llama fosforilación oxidativa. ¿Y qué utiliza la fosforilación oxidativa? ADP, fosfato y la energía que salió de la cadena respiratoria, de ese salto de electrones de la cadena respiratoria. Consecuencia, Profe, ¿y cuál sería, por ejemplo, el fin de la fosforilación oxidativa? ¿Para qué está ahí al final? Para fosforilar el ADP, ahora venías, eso es lo que estoy hablando. Entonces, como producto final, ¿qué obtengo? Tengo
el ATP, porque ¿cuál fue el sustrato para esa fosforilación oxidativa? ADP, fosfato y energía. Hay procesos